Un empresario dejó que una anciana indigente durmiera en su mansión, sin imaginar lo que ocurriría después. Era una noche oscura y fría en la ciudad de Nueva York. Los vientos helados del invierno cortaban la piel como pequeños cuchillos afilados. La nieve caía en espirales suaves desde un cielo sin estrellas. Las calles estaban desiertas, salvo por alguna que otra figura envuelta en abrigos pesados que se apresuraba a llegar a casa. En una de las esquinas más opulentas de Manhattan se alzaba una mansión que reflejaba el poder y la riqueza de su propietario, el renombrado empresario Henry Valmont. Henry era un hombre de negocios astuto, conocido en el mundo empresarial por su perspicacia y su implacable determinación. Había construido su imperio desde cero, levantándose de una infancia de pobreza extrema en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos. Ahora, a sus 55 años, era dueño de una de las cadenas hoteleras más exitosas del país y poseía una fortuna que lo colocaba entre los hombres más ricos del mundo. A pesar de todo su éxito, Henry llevaba una vida solitaria. Su esposa había fallecido una década atrás y sus hijos, ya adultos, vivían en otras ciudades, absorbidos en sus propias carreras. El trabajo era lo único que le quedaba, y lo que alguna vez había sido una pasión, se había convertido en una rutina fría y mecánica. Aquella noche, Henry se encontraba en su estudio, revisando unos contratos importantes, cuando una sensación extraña lo invadió. Un ligero escalofrío recorrió su espalda, y decidió levantarse para preparar una taza de té. Mientras caminaba hacia la cocina, se detuvo junto a una de las ventanas del salón y miró hacia afuera. En la acera frente a su mansión, apenas visible bajo la nieve que se acumulaba rápidamente, vio una figura encorvada. Era una anciana, vestida con harapos, temblando visiblemente por el frío. La mujer parecía estar buscando refugio en el pequeño alero de la puerta principal, pero su frágil cuerpo no soportaba el viento gélido que la golpeaba sin piedad. Henry observó la escena durante unos momentos. Su mente debatía entre su carácter pragmático y una compasión que hacía mucho tiempo no experimentaba. Finalmente, algo en su interior cedió. Dejó la taza sobre la mesa y, sin pensarlo mucho más, abrió la puerta principal. El aire helado lo golpeó de inmediato, pero no vaciló. «Oiga», llamó Henry con voz firme. La anciana levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de miedo y desconfianza. Henry notó que estaba extremadamente delgada, con las mejillas hundidas y la piel agrietada por el frío. «No puede quedarse aquí fuera. Va a congelarse», continuó intentando sonar más amable. La mujer no respondió de inmediato. Parecía demasiado aturdida para comprender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, después de unos segundos, asintió débilmente. Henry se acercó y con un gesto cauteloso la ayudó a levantarse. La anciana se tambaleó, pero él la sostuvo con firmeza, llevándola adentro. Una vez dentro, el calor del interior pareció devolverle un poco de color a las mejillas de la mujer. Henry la guió hasta el salón, donde la hizo sentarse en uno de los mullidos sofás de cuero. Sin saber bien qué hacer, fue a la cocina y preparó una taza de té caliente, la misma que había planeado para él. Cuando regresó, la anciana seguía sentada, mirando a su alrededor con ojos grandes y asombrados, como si estuviera en un sueño. «Beba esto», dijo Henry, ofreciéndole la taza. «Le hará bien». La anciana tomó la taza con manos temblorosas y sorbió el té lentamente. Henry se sentó frente a ella, sintiendo una extraña incomodidad. No estaba acostumbrado a tener a nadie más en su casa, y mucho menos a una persona en la situación de esta mujer. Sin embargo, algo en sus ojos, una mezcla de dolor y gratitud, lo conmovió profundamente. Después de unos minutos de silencio, la anciana habló por fin. Su voz era suave y ronca. «Gracias. Muchas gracias, señor». Henry asintió sin saber cómo responder. Nunca se había visto en una situación similar. «¿Cómo se llama?», preguntó después de un rato, intentando romper el incómodo silencio. «Me llamo Elena», respondió la mujer. «Elena García». El empresario asintió nuevamente, y luego, sin pensarlo mucho, le dijo: «Puede quedarse aquí esta noche. No puedo dejarla salir en estas condiciones».
Elena lo miró con asombro, como si no pudiera creer lo que oía. «No quiero ser una carga, señor», empezó a decir, pero Henry la interrumpió con un gesto. «No es ninguna carga. Está bien». A pesar de sus palabras, Henry sabía que estaba tomando una decisión inusual. Su vida estaba estrictamente controlada y no solía permitir que nadie se acercara a su mundo personal. Pero algo en Elena, tal vez su vulnerabilidad, había tocado una fibra sensible en él. Esa noche, Henry preparó una de las habitaciones de invitados para Elena. Era un cuarto grande, decorado con muebles antiguos y elegantes, una cama enorme cubierta con edredones de plumas y una chimenea que proporcionaba un calor acogedor. Elena, que había estado durmiendo en las calles durante meses, no pudo contener las lágrimas al ver el lugar donde pasaría la noche. Henry, incómodo con la muestra de emoción, se retiró rápidamente a su propia habitación. Pasaron los días y la tormenta de nieve se intensificó. Los aeropuertos y carreteras se cerraron y la ciudad quedó prácticamente paralizada. Henry no tuvo más opción que permitir que Elena permaneciera en su casa mientras el clima mejoraba. Aunque al principio fue una situación incómoda, poco a poco ambos se fueron acostumbrando a la presencia del otro. Elena, a pesar de su avanzada edad, era una mujer increíblemente fuerte y digna. Se ofreció a ayudar en la casa, insistiendo en limpiar y cocinar para Henry. Él, al principio reacio, pronto se dio cuenta de que disfrutaba de la compañía de Elena. A pesar de su vida en la calle, había en ella una sabiduría y una calidez que lo confortaba de una manera que no había sentido en años. Una noche, mientras cenaban juntos frente al fuego, Elena comenzó a contarle a Henry su historia. Había sido una mujer de negocios exitosa en su juventud, dueña de una pequeña empresa de confección que había fundado con su esposo. Habían tenido una vida cómoda y feliz, hasta que su esposo enfermó de cáncer y falleció en cuestión de meses. El dolor de su pérdida, combinado con una serie de malas decisiones financieras y la traición de un socio, la llevaron a perder todo lo que tenía. «Pensé que no podría seguir adelante», dijo Elena con la mirada perdida en el fuego. «Me quedé sin nada, y poco a poco fui perdiendo mi hogar, mis amigos, todo. La calle se convirtió en mi única opción». Henry escuchaba en silencio, sintiendo una conexión inesperada con la historia de Elena. A pesar de todas sus diferencias, ambos compartían una experiencia común de pérdida y dolor. Él había enterrado sus propias heridas bajo una fachada de éxito y riqueza, pero la presencia de Elena comenzaba a desenterrar emociones que creía olvidadas. Los días se convirtieron en semanas, y para cuando la tormenta finalmente cesó, Elena y Henry habían desarrollado una profunda amistad. La anciana se había convertido en una parte integral de la vida de Henry, y aunque la situación inicial había sido temporal, él no podía imaginar la casa sin su presencia. Un día, mientras paseaban por el jardín cubierto de nieve, Henry le propuso a Elena que se quedara de manera permanente. «No tienes que volver a la calle», dijo. «Esta puede ser tu casa también si lo deseas». Elena, con lágrimas en los ojos, aceptó la oferta. Durante los meses siguientes, la vida en la mansión Valmont cambió de manera sutil, pero significativa. Elena llenó la casa con su risa y su energía positiva, y poco a poco, Henry comenzó a recuperar el sentido de pertenencia y calidez que había perdido. Sin embargo, lo que Henry no sabía era que el destino le tenía preparada una sorpresa aún mayor. Una mañana, mientras Henry revisaba sus correos electrónicos, recibió una notificación de un bufete de abogados. Al principio, no le prestó mucha atención, pero cuando leyó el contenido del mensaje, se quedó sin aliento. El correo informaba que Elena García era la heredera de una fortuna considerable que su esposo había dejado en manos de un fideicomiso años atrás. Debido a una serie de complicaciones legales, el dinero no había sido accesible hasta ahora. Henry quedó atónito. Todo el tiempo que Elena había pasado en su casa, había estado completamente ajena a la existencia de esa fortuna. La noticia lo dejó perplejo, no por la riqueza en sí, sino por lo que significaba para ambos. Elena no era solo una anciana indigente. Era una mujer con un pasado lleno de altibajos,
y ahora, con un futuro que podía cambiar de la noche a la mañana. Cuando Henry le contó la noticia, Elena apenas podía creerlo. Su vida había dado un giro inesperado, pero lejos de preocuparse por su nueva riqueza, Elena se centró en lo que realmente importaba: la amistad que había desarrollado con Henry. «El dinero no puede comprar lo que hemos encontrado aquí», le dijo a Henry con una sonrisa cálida. «No cambiaría nuestra amistad por todo el oro del mundo». Henry, conmovido por sus palabras, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier negocio o transacción financiera. Había encontrado una amiga, alguien que le recordaba lo que realmente importaba en la vida. Elena usó parte de su fortuna para ayudar a otros, que como ella, habían caído en la indigencia. Juntos, ella y Henry crearon una fundación para apoyar a personas en situación de calle, ofreciéndoles refugio, oportunidades de empleo y, sobre todo, esperanza. A medida que pasaban los años, la mansión Valmont se transformó en un lugar de calidez y generosidad. Ya no era solo una casa llena de lujos, sino un hogar donde la bondad y la compasión prevalecían. La historia de Henry y Elena se convirtió en un ejemplo para muchos, mostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad y la empatía pueden crear conexiones que transforman vidas. Y así, lo que comenzó como un simple acto de compasión en una fría noche de invierno, se convirtió en una amistad que no solo cambió sus vidas, sino también la de muchos otros que necesitaban una segunda oportunidad. Henry y Elena, dos almas perdidas en su propio dolor, encontraron en el otro el hogar que tanto habían buscado, demostrando que a veces el mayor regalo que podemos dar es simplemente estar ahí para alguien más. El paso del tiempo no hizo más que fortalecer la relación entre Henry y Elena. Aquella amistad inesperada había crecido y evolucionado hasta convertirse en un vínculo inquebrantable, uno que ambos valoraban profundamente. La vida, que les había dado duras lecciones, les estaba brindando ahora una oportunidad de redención, de sanación, de encontrar un propósito más allá de la mera supervivencia. La fundación que crearon juntos, llamada Manos de Esperanza, se convirtió en un faro de luz para miles de personas en situación de calle. Con la determinación de Henry y la experiencia de Elena, la organización floreció rápidamente. Lo que comenzó como un pequeño refugio en un barrio marginal de la ciudad, pronto se expandió a múltiples ubicaciones, ofreciendo no solo un techo y comida, sino también programas de rehabilitación, capacitación laboral y apoyo psicológico. Elena, con su inquebrantable espíritu y profunda empatía, se convirtió en la cara visible de la fundación. Su historia, que pasó de ser una mujer de negocios exitosa a perderlo todo y luego encontrar un nuevo propósito, inspiraba a todos los que la conocían. No solo era una líder, sino también una madre para muchos de los beneficiarios, quienes veían en ella una figura de amor y comprensión incondicional. Henry, por su parte, se encargó de la gestión y expansión de la fundación. Su conocimiento en negocios y su red de contactos le permitieron asegurar donaciones y apoyo de grandes corporaciones. Sin embargo, lo que más le importaba no eran las cifras o las estadísticas, sino ver el impacto real que tenían en las vidas de las personas. Cada vez que visitaba uno de los refugios, su corazón se llenaba de satisfacción al ver cómo el trabajo de la fundación les devolvía la dignidad y la esperanza a aquellos que habían perdido todo. Pero la historia de Henry y Elena no se limitó solo a la fundación. A medida que pasaba el tiempo, su relación evolucionó en formas que ninguno de los dos había previsto. Lo que comenzó como una simple amistad, alimentada por la gratitud y el respeto mutuo, pronto se convirtió en algo más profundo y complejo. Sin darse cuenta, ambos comenzaron a depender emocionalmente el uno del otro, encontrando en esa compañía un consuelo que había sido esquivo durante gran parte de sus vidas. A medida que avanzaban los años, Henry empezó a notar un cambio en Elena. Aunque seguía siendo tan vivaz y enérgica como siempre, había días en los que la veía más cansada, más silenciosa. Preocupado, la convenció de que se sometiera a un chequeo médico completo. Elena, reacia al principio,
accedió solo para tranquilizarlo. Los resultados no fueron lo que esperaban. Elena fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa, una que avanzaría lentamente, pero de manera inevitable. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre ambos. Henry, quien había encontrado en Elena una razón para vivir, se sintió impotente ante la posibilidad de perderla. Pero Elena, con su habitual fortaleza, se negó a dejar que la enfermedad dictara sus últimos años de vida. «No quiero que me trates como a una inválida, Henry», le dijo una tarde mientras paseaban por el jardín de la mansión. «Todavía tengo mucho que hacer y no voy a dejar que esto me detenga». Henry asintió, aunque en su corazón sentía una profunda tristeza. Sabía que el tiempo era limitado, pero también entendía que Elena tenía razón. Decidió entonces que haría todo lo posible para que sus últimos años estuvieran llenos de amor, alegría y significado. Elena continuó trabajando con la fundación, aunque empezó a delegar más responsabilidades a los jóvenes líderes que habían surgido bajo su tutela. Se aseguró de que la organización estuviera en buenas manos, de que su legado perdurara mucho después de que ella ya no pudiera seguir adelante. Y mientras lo hacía, Henry estaba a su lado en cada paso del camino, apoyándola, cuidándola y sobre todo compartiendo momentos que ambos atesorarían para siempre. Un día, durante una visita a uno de los refugios, conocieron a una niña llamada Sofía. Tenía apenas 10 años, pero su historia era desgarradora. Había perdido a su madre en un accidente y su padre, incapaz de superar la pérdida, había caído en la adicción y la había abandonado. Sofía había vivido en las calles durante meses antes de ser rescatada por la fundación. Aunque al principio se mostró tímida y desconfiada, poco a poco comenzó a abrirse con Elena, quien se convirtió en una especie de abuela para ella. Sofía tenía un talento innato para la música. Había aprendido a tocar una guitarra vieja y destartalada que encontró en un refugio, y Elena, al descubrir su talento, se aseguró de que recibiera clases y todo el apoyo necesario para desarrollar su habilidad. La niña, en agradecimiento, solía tocar para Elena y Henry, llenando la mansión con suaves melodías que resonaban en sus corazones. A medida que la salud de Elena empeoraba, Sofía se convirtió en una fuente de alegría para ella. La niña pasaba cada vez más tiempo en la mansión y su presencia traía una luz especial a aquellos días difíciles. Henry, al ver la conexión entre ambas, decidió adoptar formalmente a Sofía, dándole un hogar y una familia que tanto necesitaba. La vida en la mansión Valmont, a pesar de la enfermedad de Elena, seguía siendo vibrante. Había risas, música y, sobre todo, amor. Elena, consciente de que el final se acercaba, aprovechaba cada momento al máximo. Pasaba horas enseñándole a Sofía sobre la vida, compartiendo su sabiduría y sus historias, mientras Henry las observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Elena falleció en una tranquila mañana de otoño, rodeada de las personas que amaba. Henry, aunque destrozado por la pérdida, se sintió en paz sabiendo que había hecho todo lo posible para que sus últimos años fueran los mejores. La casa, que alguna vez había sido un símbolo de soledad, ahora estaba llena de recuerdos, de amor y de una nueva vida que prometía seguir adelante. Tras la muerte de Elena, Henry dedicó más tiempo a la fundación. Honró su memoria asegurándose de que Manos de Esperanza continuara creciendo y ayudando a quienes más lo necesitaban. Sofía, que ahora era su hija adoptiva, lo acompañaba en todas sus actividades, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y renovación para la organización. Sofía, quien había heredado el espíritu indomable de Elena, se convirtió en una líder dentro de la fundación a medida que crecía. Su música, que alguna vez había sido un escape de la dureza de la vida en la calle, ahora inspiraba a otros. Henry, orgulloso de la joven en la que se estaba convirtiendo, veía en ella el legado vivo de Elena, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Los años pasaron, y la Fundación Manos de Esperanza se expandió más allá de las fronteras de Estados Unidos. Refugios, centros de capacitación y clínicas se abrieron en diferentes partes del mundo, ayudando a miles de personas a reconstruir sus vidas.
Henry, aunque ya envejecido, continuaba activo, supervisando las operaciones y asegurándose de que el trabajo que él y Elena habían comenzado continuara impactando vidas. Sofía, que se había graduado de la universidad con honores, decidió dedicar su vida al trabajo humanitario. Se convirtió en una de las directoras más jóvenes de la fundación, y bajo su liderazgo, la organización no solo creció en tamaño, sino también en alcance. Implementó programas innovadores para ayudar a los jóvenes sin hogar, inspirada por su propia historia y por las enseñanzas de Elena. Henry, al ver cómo Sofía había florecido, sintió una profunda satisfacción. Sabía que había cumplido con su promesa a Elena. Había creado un legado de compasión y ayuda mutua que perduraría mucho después de que él también se fuera. Sin embargo, lo que más lo reconfortaba era saber que había encontrado una familia, un hogar y un propósito que nunca había imaginado en su juventud. En sus últimos años, Henry decidió escribir un libro sobre su vida y la de Elena, relatando cómo un encuentro casual en una noche de invierno había cambiado el curso de sus vidas para siempre. El libro, titulado El regalo del invierno, se convirtió en un éxito de ventas y los ingresos fueron donados íntegramente a la fundación. El libro no solo relataba su historia, sino también las vidas de todas las personas que habían sido tocadas por el trabajo de la fundación. Era un testimonio de cómo la bondad, la empatía y la compasión pueden transformar vidas y crear un impacto duradero. Henry, a través de sus palabras, esperaba inspirar a otros a ver más allá de las apariencias, a tender una mano cuando más se necesita, y a recordar que todos, en algún momento, necesitamos un poco de ayuda. Finalmente, Henry falleció en paz, rodeado por Sofía y los amigos que había hecho a lo largo de su vida. Su muerte, aunque triste, fue una celebración de una vida bien vivida, de un hombre que había encontrado redención y propósito en los lugares más inesperados. Sofía continuó el legado de Henry y Elena, dedicando su vida a manos de esperanza y asegurándose de que sus enseñanzas y valores se mantuvieran vivos. La fundación siguió creciendo, tocando las vidas de millones de personas en todo el mundo, y la historia de Henry y Elena se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que en las noches más frías y oscuras siempre hay una luz de esperanza que puede cambiarlo todo. Así, lo que comenzó como un acto de compasión en una noche